Buenas tardes. Hay química en el cine. Evidentemente entre actores hay bastante química, pero no he venido a hablar de eso. A veces también puede estar relacionado con la química, como sustancias como la serotonina, pero he venido a hablar más bien de otros componentes que pueden influir más en las reacciones químicas en el cine. Uno de los componentes puede ser el almidón que se utiliza en las palomitas, porque explota cuando el agua a 170 grados aproximadamente tiene tanta presión en el interior del grano de maíz que hace que explote y haga pop. Otro de los momentos importantes para la química en el cine es el celuloide. El celuloide fue el primer termoplástico fabricado a finales del siglo XIX y es nitrato de celulosa. Además de este tipo de componentes, otros componentes químicos ya más relacionados con las películas, ¿qué pensaríamos de ellos? Lo primero que pensamos es algo negativo. Películas como Erin Brockovich puede ser un ejemplo de ello. Erin Brockovich se basa en una película de hechos reales acerca de la contaminación con cromo 6. Y sí, ella es Erin Brockovich. Otros ejemplos que pueden ser negativos también son el uso de venenos en las películas pues, tipo Agatha Christie. Más ejemplos de la química ya pueden ser un poco más difíciles de ver, pero son asociaciones químicas que se hacen en películas. Un ejemplo muy característico es la asociación de la película Dr. Jekyll y Mr. Hyde con los compuestos quirales. Los compuestos quirales son compuestos que tienen la misma composición química, pero la estructura es diferente, son como espejos. Y uno puede ser bueno, como Jekyll, pero otro puede ser como Hyde. Más ejemplos de la química ya serían los efectos positivos. Los efectos positivos de la química sería, por ejemplo, el uso de la química para que nazca alimentos en lugares inhóspitos, como puede ser en Marte. También la química se utiliza en los efectos especiales. Por ejemplo, todo el color del cine se debe a química. Y es más, algunos de los componentes principales del color en la química se pueden utilizar como productos, simulación de productos. Por ejemplo, la sangre artificial con el uso del tiocianato de hierro 3. Más ejemplos pueden ser la fabricación de niebla artificial, nieve, lluvia. En el caso de la niebla se utilizaba anteriormente sobre todo CO2, pero actualmente se utilizan más otro tipo de componentes más específicos, como los glicoles atomizados, porque puedes utilizarlos en diferentes tipos de niebla. También en el control de las reacciones químicas se puede utilizar la química, sobre todo en las explosiones. Uno de los componentes principales que se utilizan también en las explosiones es el nitrato de celulosa. ¿Os suena? Sí, el mismo que el celuloide. Se puede utilizar también como explosivo. ¿Y qué más ejemplos de química en explosiones, etcétera, que James Bond? Me encanta Q. Además de los componentes químicos, otra peculiaridad es que muchas de las disciplinas dependen también de la química. Por ejemplo, la química en los materiales. Muchos materiales plásticos se utilizan en el cine con diferentes propósitos. Por ejemplo, el látex, que se utiliza para los condones, se utiliza también para hacer piel artificial. Más ejemplos serían, gastan más tiempo, sobre todo las disciplinas que vemos en todas las series de investigación criminal, en Bonds, en CSI, etc. Y yo creo que la disciplina más relacionada con la química en este caso serían todos los métodos analíticos que se utilizan en este tipo de series. En este sentido, me gustaría destacar un poco la diferencia en que la química es ciencia y que no confundamos, por favor, con pseudociencia, porque a veces puede haber disciplinas que pueden confundirse, ciencia o pseudociencia. Para corroborar esto, muchas películas insisten en la ciencia, pero puede haber otros efectos que nos hagan ver en sentido contrario y digamos, no, la química es magia. No, la química es ciencia y hasta las películas de Harry Potter utilizan química real para hacer o para explicar algunas de las pócimas mágicas.
pero sobre todo es ciencia en películas en las que se ve la vida de científicos como Madame Curie, o películas en las que se hacen experimentos científicos en laboratorios, en universidades o en la industria incluso. También otro ejemplo de la química en el cine es el interés que buscamos en la química una vez hemos visto la película. Es el caso de Arma Letal y A Todo Gas, porque utilizan el mismo componente, que es óxido nitroso, que se puede utilizar para potenciar el motor de los coches. Otro ejemplo de química sería el uso de fabricación de jabón, que se explica perfectamente en la película El Club, donde utilizan el sebo de las liposucciones junto con hidróxido de sodio o de potasio para hacer jabón, y además explican la diferencia. Y ya, más o menos para acabar, no podía dejar de poner la serie favorita para los químicos, que sería Breaking Bad, donde en todos y cada uno de los episodios tenemos que ver química, tenemos explicación científica, seguridad, materiales, todo esto que hemos visto. Porque la ciencia es el futuro. Y qué más ciencia y qué más humor además que en Los Simpson, que serían las dos cosas principales en la vida, porque ellos consiguen que haya ciencia en muchísimos capítulos e incluso han publicado un artículo en Nature acerca de ello. Muchas gracias.